doesn't make me wise. We're heading to the north. We're going to the north. Still afraid of the dark. Still thinking late at night. We're heading to the north. Volvemos hoy al tema del salto dimensional, del salto hacia la quinta dimensión. Este es un tema muy recurrente en estos tiempos y quiero compartir el cómo una servidora lo está percibiendo y lo está experimentando ya, ahora, en este momento, en estos momentos. Esta cosa que antes tenía o estaba rodeada de este halo mágico, misterioso, incluso místico, pero la manera en que está ocurriendo, en realidad, tal y como yo lo voy a explicar, es un proceso de conciencia. ¿Por qué es un proceso de conciencia? Veréis, todo en el universo es conciencia, distintas manifestaciones y distintas estructuras. Naturalmente no es lo mismo una conciencia de un universo o de una galaxia o de un sistema planetario o de un sol o de un planeta a la conciencia de elementos más pequeños como son los habitantes de un planeta, sean animales, sean vegetales o sean humanoides o no humanoides, porque ¿por qué no? Han podido evolucionar otras especies hacia formas inteligentes, ¿no? Pero no voy a entrar, obviamente no voy a entrar en ese tema. Vamos a derivar hacia el tema del salto dimensional, porque ahora es algo prioritario, es algo que se está dando y es algo de lo que necesitamos tomar conciencia para participar de este evento de manera consciente. Es muy importante porque tenemos dos maneras de transitar este proceso tan importante. Podemos hacerlo de una manera inconsciente, arrastrados por la película de los acontecimientos, y ahí no vamos a tener demasiada oportunidad de participar en este bello, profundo y emocionante evento que tiene que ver con la evolución de nuestro propio sistema solar y con la evolución de las especies que lo habitan. La propuesta en este vídeo es invitarte a que participes en este, como digo, maravilloso evento y te sumes al plan evolutivo de tu propia especie. Veréis, tal y como yo lo estoy percibiendo e incluso experimentando, cuando digo experimentando, estoy hablando de un nivel de experiencia que es orgánico, biológico. Si estoy notando en mi organismo, en mi biología, en mi energía, este proceso que hasta la fecha ha sido como más bien una especulación o una teoría de lo que se supone que es esto de los saltos dimensionales, cuando lo experimentas en tu propia biología, estás participando de este salto de una manera totalmente real. Cuando tu cuerpo nota estas frecuencias, porque estamos hablando de espectro de frecuencias, de vibración, de la estructura de tu propia esencia, estoy ya hablando, cuando ya lo notas en el cuerpo, quiere decir que ya lo ha captado tu propio ADN, tus propios códigos genéticos están absorbiendo y están captando este cambio frecuencial. Y esto es muy importante porque lo que quiero decir con esto, que en el cambio dimensional, en el cambio frecuencial, en el cambio de octava, cambia todo. Cambiamos molecularmente, de eso estoy hablando, de que hay una transformación y finalmente una mutación del ADN. Pero esta mutación se puede dar, como digo, de una manera inconsciente, porque
digamos que el ambiente y el sistema en el cual habitamos lo precisa y el individuo no participa conscientemente, o lo podemos vivir conscientemente. Entonces, para que se entienda un poco mejor, voy a hablar de las dimensiones, voy a emplear para hablar de las dimensiones la palabra láminas. Tal y como yo lo percibo, las distintas dimensiones que habitamos se podrían percibir como unas láminas que se interpenetran. Están interpenetradas, están ocupando un mismo espacio, ocupan un mismo espacio, y el espacio es una manifestación de la conciencia que se materializa, la conciencia con mayúsculas, ¿no?, que colapsa en una estructura de partículas que da lugar al espacio. El espacio en este caso puede ser el planeta Tierra, ¿no? Entonces, en este mismo espacio, en este mismo planeta, están conviviendo distintas dimensiones. Y esto no ocurre ahora solo, esto ha ocurrido siempre. Pero ¿qué ocurre ahora que lo hace especial, que lo hace diferente? Bien, la conciencia espacio-temporal demanda una transformación porque precisa evolucionar. Y tal vez sea por esta razón que estas láminas están ahora más frágiles. Como digo, el espacio está sostenido por una conciencia, pero ese espacio está habitado por unas conciencias menores a las que vamos a llamar conciencias espaciotemporales, ¿no? Porque habitan un espacio concreto sostenido por una conciencia mayor, pero usando otra dimensión, una dimensión temporal. Esta dimensión temporal es aquella, la dimensión temporal es aquella que hace que el espacio no se estanque, sino que se le imprime un movimiento, una sucesión de momentos dentro de un espacio que hace que ese espacio no se estanque y genere continuamente nuevas experiencias. Sería algo así como la idea de que un pequeño estanque o un estanque en que está parado, está estancado, y el agua que contiene no se mueve. Si el agua que contiene no se mueve, termina eso, estancada, termina corrupta y termina pudriéndose, y finalmente ese espacio muere, entra en un proceso de decadencia, de corrupción, de putrefacción, y finalmente muere. Y deja de tener un propósito y una función para esa conciencia que en principio le dio un crédito para existir. Bien, lo que está pasando ahora es que estas láminas dimensionales, como decía, están como más transparentes, menos compactas, más frágiles. Lo que mantiene compacta una dimensión concreta, aparte de la conciencia que lo sostiene, son también las conciencias espaciotemporales que la habitan. ¿Y qué está ocurriendo ahora con estas conciencias particulares espaciotemporales que somos los humanos que habitamos este espacio-tierra? Pues que están como fragmentadas, están como muy dispersas, confundidas, atemorizadas y poco definidas. Si una conciencia está poco definida, porque tiene miedo, porque está insegura, está confundida, difícilmente va a poder sostener su propia línea de tiempo de una manera funcional
es decir, que les sirva a sí mismo ni al colectivo de su propia especie. Y eso es lo que está pasando. Las conciencias de esta 3D en estos momentos, en su mayor parte, naturalmente siempre hay grupos de personas que no estarían incluidas dentro de lo que voy a definir, pero en su mayor parte no son capaces de mantener un eje de estabilidad que permita que su línea temporal evolucione y avance en la dirección que ahora mismo precisamos todos. Ahora mismo lo que demanda este espacio llamado Tierra es un cambio de octava, un cambio frecuencial. Para que haya un cambio frecuencial hacia la quinta dimensión es necesario un proceso. Y en ello estamos en un proceso. En este proceso estamos siendo ayudados, iba a entrecomillarlo, pero realmente no le voy a poner comillas porque estamos siendo ayudados, aunque pueda parecer que no, con todo este evento de la pandemia. En realidad, como ya sabemos que el humano, cuando está acomodado, cuando tiene habilitada la zona de confort, no se mueve, tiende a estancarse. Y como el estanque de aguas paradas, cuando estamos demasiado tiempo parados y estancados, acomodados, empezamos a entrar en un proceso de decadencia y nos volvemos seres decadentes y mediocres. Eso es lo que suele pasar cuando nos acomodamos en exceso. Como ahora mismo precisamos un cambio bastante profundo y no hay demasiado tiempo, pues se nos está ayudando, se nos está forzando a través de eventos, y yo particularmente veo este evento de la pandemia como una ayuda en este sentido, porque hemos sido todos sacudidos, hemos sido todos despojados, sacados incluso violentamente de nuestra zona de confort. Y esto es muy bueno, porque cuando salimos de la zona de confort, esto nos obliga a posicionarnos y a mirar a nuestro alrededor justamente para tomar una posición, un compromiso. ¿Con qué te estás comprometiendo en esta situación desfavorable e incómoda? Todo esto tiene un propósito muy concreto, y el propósito de todo este evento, básicamente, más allá de los acontecimientos lineales, en los que, por cierto, nos podemos perder muy fácilmente, porque es muy fácil distraerse en los detalles de la película de los acontecimientos lineales y perder la perspectiva. Es muy importante usar todo esto que está pasando para darme cuenta de cuál es mi posición y desde dónde me estoy posicionando. Porque, como digo, las dimensiones ahora, que son estados frecuenciales, que nosotros tenemos ahora el compromiso de sostener un estado de frecuencia determinado, o dejar que la frecuencia me arrastre. Cuando hablo de frecuencias, estas frecuencias son sostenidas por un inconsciente colectivo, y esa es la suma de todas las conciencias que están sosteniendo la frecuencia en la cual habitamos. Entonces, si queremos participar en el desarrollo de los eventos, más que orar, que pedir
Ayuda que, bueno, sí, podemos pedir ayuda a quien cada uno quiera o a lo que cada uno quiera, porque toda ayuda es bien recibida, pero cuidado, pedir ayuda que no signifique delegar tu responsabilidad. Esto es muy importante porque de esto es de lo que se trata y de esto es de lo que depende que trascendamos a la siguiente dimensión. Esta lámina quinta dimensión que interpenetra la lámina 3D en la cual habitamos, es como que las membranas interdimensionales están frágiles y transparentes porque ahora precisan comunicarse desde la conciencia de los seres que la habitan. ¿Y cómo hacemos para conectar, para comunicarme con la línea de tiempo, con el espacio dimensional que ahora mismo precisa la especie para seguir evolucionando en un siguiente espacio que no sea una involución, que no sea volver a lo de antes, ¿no? A sistemas de supervivencia más tecnológicos, pero en sistemas de dependencia y supervivencia? ¿Cómo hacemos para empezar a conectarnos con ese futuro? Eso es lo que está ocurriendo ahora, eso es lo que está pasando ahora, lo estamos haciendo entre todos. Por eso es muy importante que seamos conscientes de que eso, conectar con una línea de futuro positiva, con una mejor versión para la humanidad en el futuro, lo estamos haciendo ahora. Y es muy importante que salgamos del patrón de pensamiento que nos deja anclados y estancados en esa idea de que otros van a hacer ese trabajo por nosotros. Y cuando hablo de otros, hablo de figuras religiosas, espirituales, pero también hablo de figuras mucho más mundanas como gobernantes, gobiernos, instituciones. Porque si seguimos delegando el poder a cualquier estructura piramidal fuera de nosotros, lo que vamos a estar alimentando es la misma línea de tiempo que se va a vincular con programas del pasado. Y ahí vamos a estar conectando con líneas de futuro que no van a ser precisamente la mejor versión. Por cierto, estoy viendo ahora una serie española que me está gustando bastante y que la recomiendo porque es increíble lo similar, es como la versión negativa de nuestro futuro si no tomamos la responsabilidad ahora, aquí, en este momento. Y la serie, para que no os quedéis con la duda, la serie podéis buscarla en internet. La serie es de A3 Media y se titula La Valla. La Valla, con V y con L. Extraordinaria la similitud con lo que estamos viviendo y bajo mi punto de vista, justamente esa realidad que expone en esta serie, como digo, española, podría ser muy bien una peor versión de nuestro futuro. Está muy bien verla con esta lógica y con esta perspectiva, justamente para evitar esa línea de tiempo, pero no desde el miedo, sino desde la conciencia. ¿Cómo establecer este vínculo con la mejor versión de futuro que nuestra especie y nuestra civilización y nuestro planeta está demandando ahora? Una cosa que observo es, en general, la incapacidad de las personas de mantenerse dentro de un eje. Y esto es muy importante. Aprender a mantenerse dentro de un eje es lo que nos va a dar la estabilidad
dentro del movimiento, dentro del desafío, que no es otra cosa que una prueba de acceso hacia un nivel de vibración, de conciencia que nos permita habilitar un nuevo espacio-tiempo. Aprender a establecer este eje, esto es una labor particular de cada uno. Podéis ver en mi vídeo de eje punto cero, eje de conciencia, ahí explico una manera de hacerlo, es como lo hacemos, ¿no? Como venimos explicándolo aquí en este canal y cómo lo venimos también explicando, practicando en los webinars, en las reuniones online que venimos realizando. Habilitar este eje, como digo, tener este eje habilitado es lo que me va a proporcionar estabilidad dentro del movimiento, porque el movimiento es tiempo buscando nuevas estructuras dentro del espacio. Y ahora mismo tenemos mucho movimiento. Y si tenemos tanto movimiento es justamente porque están cayendo las viejas estructuras y para que puedan emerger nuevas estructuras. En otros vídeos hemos explicado que justamente en este año 2020 es el año cero y en este año cero justamente se plantan las estructuras de lo que va a ser el nuevo modelo en la próxima década. Hay una agenda y, por cierto, esta agenda está genial porque es una agenda que viene dada por una conciencia de una dimensión que está vinculada a algo que nos trasciende a la humanidad por mucho. Y eso es una garantía. Eso es una garantía de futuro y es una buena noticia. Entonces, en estos tiempos en que las láminas dimensionales están tan interpenetradas, están tan frágiles, esta vulnerabilidad en realidad es una oportunidad para que todos nosotros nos demos cuenta de cómo en este proceso estamos habitando simultáneamente tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, y se está estableciendo, y es una oportunidad para que aprendamos a establecer un diálogo, una comunicación con los distintos rangos de frecuencia espacio-temporales desde nuestra propia multidimensionalidad. Lo podemos hacer porque nuestra naturaleza, al igual que la naturaleza espacio-temporal, es multidimensional. Podemos utilizar los eventos lineales para tomar conciencia de cuál es nuestro estado dentro de esa realidad aparentemente lineal, anclarnos desde nuestro propio eje y una cosa muy importante, desde ese eje, desde ese ancla que nos va a dar estabilidad, es muy importante que no perdamos el foco. No perder el foco, no perder la atención en algo que, aunque no sepamos exactamente qué es lo que viene, es muy importante que seamos conscientes de que estamos siendo sostenidos no solo por nuestro propio eje, sino por un eje que nos trasciende y que tiene un propósito mayor. Es un propósito de conciencia que lo incluye todo, pero con una finalidad que tiene que ver con la evolución, con mejores versiones de humanidad, de civilización, de planeta, en definitiva, con una mejor versión de futuro. Eso es muy importante, que mantengamos un foco en esa certeza
aunque no sepamos muy bien todavía de qué se trata y cómo va a ocurrir. Para que entendáis cómo funciona esta dinámica, se están empezando a filtrar en los medios oficiales, que hasta ahora han estado muy interferidos, están empezando ya a filtrar información de situaciones, de muchas irregularidades, falsedades que se han estado hasta ahora dando, estos medios informativos los han estado dando como certezas. Estamos viendo que ya estos medios, que eran censuradores y probablemente censurados, están atreviéndose a poner en tela de juicio muchas informaciones, y es como que están cambiando el discurso. Se está empezando a cambiar el discurso. Y esto no ocurre porque sí. Esto ocurre porque tiene una causa. Y la causa es que cada vez más número de personas se están comprometiendo, es decir, se están haciéndose responsables de lo que está ocurriendo y están posicionándose desde una honestidad personal. Muchos médicos, abogados, científicos, incluso policía están posicionándose desde una honestidad particular. Cuanto más personas en esta dimensión hagan eso, la frecuencia que vibra en esta dimensión va a ir transformándose y vamos a ir conectando y ubicándonos en una nueva lámina dimensional. Cuando la frecuencia esté lo suficientemente estabilizada, va a ir tomando cuerpo, consistencia, y nuevamente entraremos en un proceso de una configuración de una dimensión que va a tomar estabilidad por sí misma, va a hacerse más estable, va a hacerse más concreta, va a hacerse más orgánica, y finalmente a todos nos va a parecer normal y natural una nueva realidad más coherente, más justa para todos, en la que se van a dar naturalmente sistemas libres, sistemas más libres, con más acceso a todo lo que de manera natural y por derecho natural todos los humanos deberíamos haber tenido, todos los humanos, ¿no? Y esto se va a dar, como digo, en un punto determinado, cuando la lámina, cuando la dimensión tome la suficiente consistencia, y esto depende de la integridad, del compromiso y de la madurez de las conciencias que habitan este espacio. Las láminas volverán a tomar una nueva consistencia, y las conciencias que sean capaces de alinearse dentro de la lámina, dentro de la dimensión correspondiente, quedarán ahí, existirán ahí, ¿no? Por resonancia frecuencial quedarán ahí, en esa dimensión, porque es la que le corresponde frecuencialmente. De la misma manera, las conciencias que no sean capaces de resonar y de sostener esa octava frecuencial no van a poder accesar a esa dimensión, se quedarán en la que le corresponda frecuencialmente. Esto es algo que ya está ocurriendo, que vamos a ir viendo cada vez de una manera más orgánica y más clara. Y bueno, como digo, esto está empezando, acaba de empezar,
es todo un desafío, el trabajo está por hacer, el trabajo se está haciendo y lo que quiero desde aquí es pedir que nadie eluda su responsabilidad, porque esto es algo que lo estamos haciendo entre todos. Como siempre digo, esto es un trabajo particular, pero también colectivo. Estamos solos y acompañados. Esta maravillosa paradoja tiene que ver con este principio cuántico de que somos todo y nada a la vez. Recuerda, mantente en el eje, con los ojos muy abiertos, activa ese observador neutro del que tanto hemos hablado en otros vídeos y utiliza la realidad para que se expanda tu conciencia y de esa manera es como vamos a establecer el nuevo paradigma en el nuevo tiempo. Y lo que se viene desde esta conciencia participativa es extraordinario, extraordinario. Sun will set and rise, it doesn't